Hola a todos, muy buenas tardes. Ya es viernes y son las 5:30 en punto. Vamos a compartir el video y vamos a darle un poquito más de tiempo para que todos se conecten a nuestra conversación de hoy. En vivo con terapia ocupacional como todos los viernes de 5:30 a 6 de la tarde. Vamos a configurar el video. El tema del día de hoy son habilidades, destrezas de ejecución o también conocidas como el componente de desempeño del modelo de la ocupación humana. Y la idea es que podamos hablar el día de hoy de cuáles son las habilidades que trabajamos en terapia ocupacional, cuáles podemos estimularlas, cómo se hacen, cómo es el proceso de estimulación, el proceso de desarrollo desde terapia ocupacional y pues los comentarios y las preguntas que tengan al respecto. Pues mientras tanto, como ya es costumbre, les voy contando qué ha pasado esta semana en INIS. ¿Qué ha pasado? Estuvimos hablando en Neuro en un Minuto sobre el Parkinson. Seguimos con la serie de videos sobre los trastornos neuropsiquiátricos. Entonces, esta semana hubo videos sobre Parkinson. Igualmente, pues también tenemos todo lo que son los procesos de consultoría. Seguimos avanzando con los procesos de consultoría. Hola Viviana, ¿cómo estás? Muchas gracias por pasarte por aquí. Y entonces estamos trabajando en la próxima consultoría que tenemos es sobre desarrollo de habilidades sociales y pues cómo podemos aplicar la neurociencia en los procesos de venta y de atención al usuario. En eso es lo que estamos trabajando. Es la próxima semana, de hecho, de hoy en 8 días. Entonces, en nuestro encuentro de la próxima semana les contaré cómo nos terminó de ir. Como les decía la semana pasada, estamos en proceso de medición de indicadores, pues todos en salud estamos en eso ahorita. Y ya salieron pues los números precisos, los números exactos. Tenemos el nivel de satisfacción en estos momentos en 97%. El otro 3% son las personas que no nos llenan la encuesta. También aprovecho para recordarles que cada vez que nosotros vamos a cualquier tipo de servicios, no sé, o sea, cualquier empresa y nos piden que llenemos la encuesta de satisfacción, por favor, en serio, es muy importante que lo hagamos porque eso nos sirve a nosotros para poder mejorar procesos, para poder tener en cuenta las sugerencias de los pacientes. Eh, el indicador de seguridad del paciente está en un 100%. Durante este trimestre no tuvimos ningún evento adverso, entonces eso también nos tiene muy contentos. Entonces seguridad está al 100%, satisfacción está al 97%. Y toda la parte también de oportunidad, que era el indicador que me faltaba. Oportunidad es el tiempo que nos demoramos en dar las citas. La oportunidad de cita está a una semana. Entonces eso también nos tiene muy contentos. Empezamos el año, si mal no recuerdo, empezamos el año con la oportunidad a un mes. Se abría la agenda en el mes de enero para el mes de febrero y así. Y ahorita ya la tenemos a una semana. Entonces eso nos tiene también muy contentos.
Inicialmente manejábamos la agenda durante ciertos días, ciertas semanas del mes. Ahora la agenda está abierta full de lunes a viernes. Eso también nos hace muy felices. Entonces, pues así como de novedoso, eso, esos temitas de indicadores, temitas de capacitación y Neuro en un Minuto, que habló esta semana de Parkinson, que ya les había comentado, y de los trastornos del espectro autista. Ese era el tema que me faltaba. Para que se pasen por el canal de YouTube. Son videos de 1 minuto, 2 minutos, no siempre logramos ser 1 minuto cerrado, pero sí la idea pues es que podamos como ampliar la información sobre estos síndromes neuropsiquiátricos y ya está en el canal de YouTube el live de la semana pasada cuando hablamos de hábitos y pues la próxima semana se subirá este, entonces yo creo que ya podemos como ir comenzando. Como les comentaba en las entregas anteriores o en los encuentros anteriores, desde terapia ocupacional uno ve la ocupación, que son las actividades que son significativas para todos nosotros, desde 3 componentes o desde 3 aspectos o desde 3 subsistemas. Primero son los procesos volitivos, que son los de voluntad, los de iniciativa para participar en las ocupaciones. Con respecto a los procesos volitivos, pues hicimos el live hace 15 días y hace 8 días está publicado en nuestra página de Facebook como las conclusiones de lo que hablamos ese día, cómo hacer para podernos plantear metas, cómo hacer para interesarnos y tener diferentes motivos para participar en la ocupación. También un poquito recordar pues cuáles son como los componentes neurológicos que tienen que ver con la parte volitiva, y que es toda la parte prefrontal que se encarga de las funciones ejecutivas, los procesos de planeación, de organización, y también pues la parte que tiene que ver con el sistema límbico, que está en relación pues con las emociones, con las cosas que nos gustan y las actividades que nos gusta hacer. Y hace 8 días hablamos del segundo componente, del segundo subsistema, que son los procesos de habituación, que si bien la volición es el conductor del desempeño ocupacional, la habituación es el organizador, porque es el que se encarga de establecer patrones de tiempo y patrones de roles para poder desempeñar la ocupación. Entonces hablábamos de hábitos, hablábamos de rutinas y hablábamos también de roles. Y el día de hoy pues vamos a hablar del tercer subsistema de la ocupación humana, que es el subsistema de ejecución o la capacidad de desempeño, que se refiere a las habilidades como tal que cada uno de nosotros tiene, que tenemos los seres humanos, para poder ejecutar una actividad. Desde terapia ocupacional nosotros manejamos procesos de estimulación de habilidades desde la más temprana infancia hasta la adultez mayor. Lo que se busca con los adultos mayores es que puedan mantener su funcionalidad y su independencia pues por el mayor número de tiempo posible. Nosotros dividimos las habilidades en tres partes, y pues cada conjunto tiene muchas habilidades específicas. Hablamos de habilidades motoras, habilidades de procesamiento y habilidades de interacción y comunicación. Hola Cami, bienvenida, ¿cómo estás? Qué rico que te pases por aquí, muchísimas gracias por pasarte. Estamos hablando de habilidades, de cuáles son las habilidades que tenemos los seres humanos, de cómo sirven dentro de la ocupación o cómo se relacionan con la ocupación humana, y vamos a hablar de qué podemos hacer para estimular las habilidades. Entonces, cuando hablamos de habilidades motoras, pues son las que, como su nombre lo indica, se refieren al movimiento y son como todo este conjunto de habilidades que se ponen a prueba o se ponen en práctica cuando nosotros nos movemos e interactuamos ya sea con los elementos que utilizamos en la actividad y con nuestro ambiente. Entonces, habilidades motoras pueden ser la coordinación, puede ser el equilibrio, puede ser la fuerza, puede ser, bueno, coordinación gruesa, coordinación fina, toda la parte visomotora. También tiene que ver con un componente sensorial, y es que en nuestro sistema nervioso todo lo que entra a través de los sentidos
se constituye o se maneja con unas vías que son aferentes, o sea, toda la información que recogen los sentidos desde afuera, pues ingresan a nuestro sistema nervioso, ahí se analizan, se procesan y lo que suele generarse es una respuesta motora. Entonces, por ejemplo, cuando uno ve que viene un balón, pues uno se quita o uno lo cabecea, dependiendo del grado de coordinación y de equilibrio. Pero para poder desarrollar una habilidad motora, tenemos que contar también con la información que nos dan todos nuestros sentidos. Información que primero se percibe a través de lo sensorial, el cerebro la procesa, la organiza a través de la percepción, por eso hablamos de percepción visual o de percepción auditiva o de percepción táctil, y generamos una respuesta que generalmente es una respuesta motora. Esas son las primeras habilidades, digamos que estas habilidades sensoriomotoras y perceptuales tienen mucho significado dentro de la primera infancia o dentro de la infancia como tal. ¿Por qué? Porque son las que nosotros los seres humanos desarrollamos primero. Y como tal, requieren de mayor estimulación en esas etapas tempranas de la vida. Ya alguna vez habíamos hablado de aquí viene uno de los neuromitos. Pues ustedes saben que me gusta como ir metiendo esas creencias distorsionadas que tenemos para irlas aclarando según los temas de los que vamos hablando. Y es que suelen decirse, hola Laurita, muchísimas gracias por pasarte por aquí. Suele decirse que si no desarrollamos una habilidad en determinado momento de la vida, ya nunca jamás la vamos a poder desarrollar. Pues ya habíamos hablado en encuentros anteriores sobre la plasticidad cerebral y sobre la capacidad que tiene nuestro cerebro de modelarse y de cambiar de acuerdo a la experiencia. Entonces, siempre que hablamos de estimulación de habilidades, hay que tener en cuenta que a partir de la práctica y a partir de la repetición es que nuestro cerebro va cambiando y desarrollando una habilidad. Si yo nunca, por ejemplo, he bailado ballet y voy y tomo una primera clase y soy súper descoordinada y no tengo equilibrio ni nada, pues lógicamente es porque no tengo la habilidad, mi cerebro nunca la ha desarrollado. A través de la práctica, pues es que se logra desarrollar habilidades a lo largo de todo el ciclo vital. ¿Qué pasa? Que pues muchas veces cuando somos niños es un poco más fácil que para el adulto. También por el manejo de los hábitos y las rutinas, pues para un niño también es un poquito más sencillo como concentrarse y apegarse a una rutina. ¿Por qué? Porque no tiene que desaprender nada. Cuando ya tenemos un mal hábito, y eso tiene que ver con lo que hablábamos hace 8 días, cuando ya tenemos un mal hábito instaurado, no es tan fácil aprender uno nuevo porque primero tenemos que desaprender el viejo y luego implementar el nuevo. Entonces, pues nos demoramos un poquito. Como los niños no tienen malos hábitos, pues los más pequeños, pues es mucho más sencillo incluir dentro de su rutina alguna actividad que le permita desarrollar esas habilidades. El segundo tipo de habilidades que manejamos nosotros son las habilidades de procesamiento, que se refieren a todas las funciones cognitivas. Todo lo que es atención, memoria, orientación temporal, orientación espacial. Y estas habilidades de procesamiento lo que hacen es que cuando estemos haciendo alguna actividad o alguna tarea, la podemos manejar y la podemos modificar si llega a ser necesario. ¿Por qué? Pues porque tenemos la atención y tenemos la orientación para poder manipular nuestra tarea. Son como las funciones cognitivas. Muchísimas gracias por los likes que están enviando, están súper bonitos. Me alegra que les esté gustando. Y la tercera parte, el tercer tipo de habilidades, que de hecho hay todo un live, hay todo un video hablando sobre estas habilidades, son las habilidades de comunicación e interacción, que son las que nos permiten transmitir nuestras necesidades, nuestras emociones cuando estamos interactuando con otras personas y las que nos permiten relacionarse. Por eso, dentro de estas habilidades de interacción y comunicación, pues se tiene en cuenta toda la parte corporal,
toda la parte de expresión corporal, la parte de expresión verbal, que es de intercambio de información, muchísimas gracias por el corazoncito, y toda la parte de relaciones interpersonales, es esa parte de comunicación e interacción. Si quieren de pronto saber un poquito más al respecto de estas habilidades, como les decía, ya tenemos todo un live hablando de esto, porque una de nuestras mamitas nos pidió sugerencias para poder trabajar esa comunicación, esa interacción, ahorita que estamos en tiempo de confinamiento y de cuarentena. Entonces, pues decíamos que a pesar de que lo que se recomienda en estos momentos es el distanciamiento físico no es igual a distanciamiento social. Entonces, se puede trabajar la corporalidad, se puede trabajar el intercambio de información y se pueden trabajar las relaciones, así no tengamos en estos momentos la oportunidad, pues, para vernos todos en físico, para podernos abrazar, por ejemplo, para estar como muy cercanamente. Entonces, pues sí se puede lograr. De hecho, con cada uno de estos tres tipos de habilidades, las motoras, las de procesamiento y las de comunicación e interacción, se pueden hacer muchas actividades así estemos en cuarentena. Esto es, hola Raúl, bienvenido, muchas gracias por pasarte por aquí. Esto es porque desde terapia ocupacional nosotros tenemos en cuenta otro aspecto, que es el que vamos a hablar dentro de 8 días, y es el contexto y el ambiente. Entonces, el ser humano no es una isla, como al contrario a lo que diría el poeta. No, mentiras, contrario no, de acuerdo con lo que dice el poeta, ningún hombre es una isla, no vivimos solos, así estemos en aislamiento, e incluso cuando vivimos solos, no podemos desligarnos, no podemos vivir en un sitio por fuera, o sea, que no tenga un espacio físico, que no tenga un espacio temporal, que no tenga un contexto delimitado, y pues la cultura, no podemos escapar de la cultura. Entonces, como seguimos existiendo en un contexto, podemos seguir desempeñando nuestras ocupaciones y podemos seguir desarrollando habilidades a pesar de que estemos en cuarentena. Algo muy importante que manejamos desde terapia ocupacional es que sin importar el motivo por el cual se asista a terapia, ya sea para alguna dificultad en la salud física, por ejemplo, un manejo de un túnel del carpo, o sea por salud mental, o sea por educación, tanto para los niños como para los adultos, bueno, no importa el motivo o el área, nosotros lo que hacemos es una evaluación general de todas estas habilidades. Por eso es que cuando hablamos de terapia ocupacional no podemos como limitarnos a un campo en específico, porque nosotros pues lo vemos todo en conjunto. Vemos pues al ser humano con estas habilidades que les vengo hablando, vemos el tiempo, los hábitos y las rutinas, vemos la actividad que es la ocupación como tal, y como les decía pues vemos el contexto. ¿Qué sucede? Que a veces como seres humanos nosotros de pronto podemos llegar a requerir o tener alguna necesidad muy específica y necesitamos ayuda muy específica. Entonces, cuando no hay alteración en el desempeño ocupacional, o sea, cuando las actividades de la persona que asiste a consulta y sus ocupaciones no se ven alteradas, lo que necesitamos, a pesar de que en terapia ocupacional hagamos una evaluación general de todas las habilidades y de todas las ocupaciones, lo que necesitamos es ayuda en específico, y por eso es tan importante el trabajo interdisciplinario. Porque, por ejemplo, si la limitación es predominantemente motora, entonces, por ejemplo, hubo un evento cerebrovascular y la persona tiene una hemiparesia, es decir, tiene medio hemicuerpo con pérdida de su fuerza, pérdida del movimiento, o una hemiplegia, que es total, parálisis total de medio cuerpo. Se ven afectadas las ocupaciones. Hola Julián, muchas gracias por pasarte por acá.
Se ven afectadas las ocupaciones porque, por ejemplo, si yo era diestra y este es el hemicuerpo que yo tengo alterado, pues no voy a poder desempeñar mi ocupación más sencilla, que es, por ejemplo, la alimentación. Ahí es donde empezamos a trabajar desde terapia ocupacional, pero como es una afectación muy motora, muy significativa, y pues porque hay parálisis de medio cuerpo, es donde necesitamos el apoyo y el trabajo en equipo con terapia física, por ejemplo. Si es el caso, eh, por ejemplo, de un niño que tiene alguna dificultad de habla y eso le está afectando su desempeño social porque no se puede comunicar y no puede interactuar con sus profesores o con sus compañeritos, empezaría a manejar terapia ocupacional desde la ocupación, la parte social como tal, pero necesitamos el apoyo de fonoaudiología o terapia de lenguaje, que es la profesión específica que trabaja esta parte de habla. Y aparte de eso, si a mi chiquito se le está presentando pues algún problema como de autoestima porque de pronto le hacen bullying en el colegio por su dificultad de habla, necesitaríamos apoyo de psicología también. También porque se vería afectado su proceso de comunicación e interacción. Entonces digamos que psicología y fono serían las profesiones que entrarían a manejar todo lo que es parte del trabajo interdisciplinario, pues para que se pueda alcanzar las metas con el niño. Lo mismo, por ejemplo, si tenemos dificultades en habilidades de procesamiento, si hay alguna dificultad de atención, por ejemplo, un trastorno por déficit de atención e hiperactividad, necesitamos el trabajo en equipo no con psicología en general, sino con neuropsicología, que es como la parte que maneja esta estimulación cognitiva. Entonces, pues esa es como parte del proceso, el trabajo que hacemos nosotros en equipo. Lo importante siempre es brindar la asesoría adecuada al usuario, al cliente, para que pueda recibir la atención que él necesita. De hecho, ese es otro de los indicadores de calidad de salud que hace referencia a la accesibilidad. No solamente la accesibilidad física, es decir, que no hayan barreras físicas para recibir el servicio, sino que cada persona reciba el servicio que de verdad está necesitando. Entonces, por ejemplo, recuerdo que hace más o menos unos 15 días me comentaba una de nuestras asistentes que había llamado una persona, pues más que a solicitar cita, a pedir una asesoría porque pues le estaba pasando pues un problema en casa a uno de los niños, pero como ahorita los procesos pues en los colegios están un poquito cortados y la parte de salud también, como esa interacción entre sector educativo y sector salud está un poquito afectada por la pandemia, eh, la mamita sentía que a su hijo, o sea, que le pasaba algo y que necesitaba ayuda de alguna parte, pero pues como no había una remisión por parte del colegio como tal, una remisión formal, y como pues no había podido tener cita con pediatría para hacer el control y pues que el pediatra también diera una remisión, pues entonces ella estaba como recurriendo a su servicio de medicina prepagada para poder, pues para que alguien le brindara como esa orientación. Entonces, pues sí, efectivamente, pues se hizo como todo ese proceso. Pero pues eso es algo que puede pasar muy a menudo. Mm, digamos, a veces los usuarios se demoran un poco en llegar al servicio que necesitan. Y es por eso, es por procesos donde nos hace falta como orientar un poco más a la persona cuando hacemos las remisiones, cuando hacemos las contrarremisiones, y también pues un poquito más como de divulgar información con respecto a qué hace cada uno de los miembros del equipo de salud para que las personas pues sepan a dónde pueden acudir, con quién es necesario hacer la remisión, cuando dentro del desarrollo de estas habilidades pues es entre comillas normal o hace parte del neurodesarrollo normal. Por ejemplo, en el caso de los niños, a veces las mamitas se preocupan mucho por cómo pronuncia la R y pues resulta que la R es de los últimos sonidos que se integran, más o menos entre los 5 y los 6 años.
Entonces, pues si es un niño de 3 años que no pronuncia la R, pues no hay problema, no hay lío, no hay necesidad todavía de asistir a terapia de lenguaje, por ejemplo. Entonces, sí, digamos que hace parte como de nuestros procesos. Ustedes saben que parte de la misión de INIS es divulgación de información, y pues esa es la idea tanto de estos espacios del día viernes como de Neuro en un minuto, pues para que podamos hacer como toda la divulgación. Entonces, como les comentaba, podemos desarrollar, podemos estimular y podemos adquirir habilidades a lo largo de todo el ciclo vital. ¿De qué depende? Depende de la estimulación, que sea más que estimulación temprana, que sea una estimulación apropiada. Depende de la práctica, lo que hablábamos hace 8 días. No es tanto que necesitemos 10.000 horas de práctica para adquirir una habilidad, eh, sino que depende pues de cada persona y depende de la habilidad que estemos desarrollando y depende de la edad en la que empecemos a desarrollarla. Y depende pues también de haber recibido como una asesoría apropiada con respecto a las habilidades que queremos desarrollar y que buscamos estimular. Entonces, pues no sé si tengan alguna pregunta. Hoy han estado callados. Ahí los veo, ahí están, pero hoy sí han estado un poquito más callados que hace 8 días. Yo sé que no todos los temas son como para comentar y para interactuar. Pero pues la idea del día de hoy era esa, que pudiéramos como pues encontrarnos, igual que siempre, poder hablar un poquito de cuáles son las habilidades que trabajamos desde terapia ocupacional, cómo las trabajamos, en compañía de quién las trabajamos, y pues poder ayudar un poquito como con esta parte de seguir borrando neuromitos y de seguir borrando ideas con respecto al desarrollo de las habilidades. Entonces, si sienten ganas de desarrollar alguna habilidad en cuarentena, yo creo que, bueno, muchas personas han estado en cuarentena desarrollando o recuperando habilidades que habían dejado un poquito de lado. Siéntanse libre de hacerlas, que podemos seguir desarrollando y siendo estimulados hasta la adultez mayor. Entonces, pues, si no hay preguntas por el momento, yo creo que vamos a cerrar entonces el live. Como les comentaba, la próxima semana vamos a hablar de ambientes y de contextos. Es un tema también súper interesante. Y digamos que con esa parte como que cerraríamos un poquito la parte de los procesos de terapia ocupacional. Entonces, pues muchísimas gracias por la compañía. Muchísimas gracias por pasarse por aquí y nos vemos el próximo viernes.